Hola, bienvenidos. Esto es Directo América en France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Hamas dice que el desarme es una línea roja mientras persista la ocupación israelí, pero estudia el plan de Israel para alcanzar una nueva tregua de 45 días a cambio de liberar a 10 rehenes vivos e informó que dará respuesta a la propuesta en unas 48 horas. Y el ejército de Israel ha matado a 51.000 personas ya en la Franja de Gaza. En Sudán se cumplen 2 años del inicio de la guerra civil que enfrenta al ejército regular con los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Los enfrentamientos habrían matado a unas 150.000 personas y han provocado 13 millones de desplazados forzados, según la ONU. Y varios dirigentes del continente americano reconocen la victoria de Daniel Noboa en Ecuador. Lula da Silva, Trump o Boric felicitaron al mandatario reelegido, mientras Nicolás Maduro se sumó a la denuncia de fraude de la correísta Luisa González, que no reconoce los resultados a esta hora. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza, donde, según el Ministerio de Salud, el ejército israelí ha matado ya más de 51.000 personas desde el inicio de la ofensiva hace 18 meses. Y en estos momentos, con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, Hamas y el gobierno de Israel negocian volver a un alto el fuego después de que el 18 de marzo, recordemos, Israel dinamitara la tregua vigente desde enero. Según las últimas noticias de Hamas, la organización estudia la propuesta israelí que implica un cese de hostilidades durante 45 días y la entrada de ayuda humanitaria a cambio de la entrega de 10 rehenes vivos. El grupo asegura que dará respuesta en unas horas a la propuesta y, por otro lado, Hamas señala que la petición de desarmarse es una línea roja mientras persista la ocupación israelí y, según el medio Al Jazeera, el grupo palestino plantea entregar a todos los secuestrados si Israel se retira del enclave, algo que ya lo saben, Israel ha rechazado repetidamente. De hecho, ha propuesto expulsar a los palestinos del mismo. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania ahora, porque el Kremlin declaró este martes que hay voluntad política para alcanzar una tregua, pero que no hay un plan definido de Estados Unidos. Steve Witkoff, por otro lado, señaló el lunes que algo importante está cerca, mientras Trump volvió a culpar a Volodymyr Zelensky del inicio de la guerra. Mientras, sobre el terreno, Rusia denunció que un ataque ucraniano con drones mató a una persona e hirió a otras 9 en la ciudad de Kursk. La ofensiva también habría destruido apartamentos y un garaje de ambulancias, según el gobierno de esta región, donde, recordemos, las tropas de Kiev todavía controlan una pequeña área. Por otro lado, el Ministerio de Exteriores ruso asegura que en las últimas horas han derribado en total 115 drones sobre su territorio. Durante la inspección de las escenas del crimen, los investigadores militares encontraron fragmentos de vehículos aéreos, así como elementos de impacto que fueron introducidos en artefactos explosivos para causar el máximo daño posible a la población civil. Se ha ordenado un análisis forense de los explosivos incautados. Durante la investigación se identificará y se llevará ante la justicia a los representantes de las formaciones armadas de Ucrania implicadas en este crimen. Y este martes también se cumplen 2 años ya desde el inicio de la guerra civil de Sudán. El 15 de abril de 2023, los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido, que alguna vez habían colaborado con el ejército regular para expulsar del poder a Omar al-Bashir en 2019, lanzaron una ofensiva tomando el control de parte de la capital, Jartum. Los detalles en el siguiente informe. 15 de abril de 2023, un humo negro se eleva sobre Jartum. Tras semanas de tensión, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, o FARC, dirigidas por Mohamed Hamdan Dagalo, lanzaron una serie de ataques contra el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan. Una semana después, al-Burhan prometía una rápida victoria de sus tropas. Confiamos en superar esta crisis, preservar la seguridad y la unidad del país y volver a la transición hacia un gobierno civil. En lugar de ello, fue el comienzo de una larga y violenta guerra civil. A medida que pasaban las semanas, las FARC demostraron ser un adversario inesperadamente fuerte.
supuestamente apoyado por entregas de armas de varios países extranjeros, incluidos los Emiratos Árabes Unidos. El grupo paramilitar consiguió múltiples victorias terrestres, asedió zonas de la capital Jartum y conquistó gran parte de Darfur y la región sureña de Kordofán. Mientras tanto, la comunidad internacional pedía un alto el fuego y esfuerzos de mediación. Sin embargo, las negociaciones continuaban estancadas y cada vez que se firmaba un acuerdo de tregua, se violaba inmediatamente. La Corte Penal Internacional advirtió de acusaciones sobre crímenes de guerra y las Naciones Unidas aseguraron de un alto riesgo de hambruna para la población. Necesitamos un acceso humanitario rápido, seguro y sin trabas a través de Sudán por todas las rutas posibles, dada la crisis de hambre masiva que se desarrolla en el norte de Darfur y en otras partes del país. A finales de 2024, el ejército sudanés recuperó terreno tras emprender una contraofensiva en varios frentes. Entonces llegó una gran victoria. En marzo de 2025 recuperaron el Palacio Presidencial y el aeropuerto de Jartum, y Al-Burhan declaró la capital liberada. El ejército sudanés controlaba la mayor parte del norte y del este. La población civil enfrenta ahora a la peor crisis humanitaria del mundo. Según algunas estimaciones, han muerto más de 150.000 personas. Más de 13 millones de personas han huido de sus hogares según ACNUR. Hay escasez de alimentos, falta de refugios, de agua y de suministros médicos. Las mujeres y las niñas corren el riesgo de sufrir violencia sexual y violaciones generalizadas, y los combates no tienen fin a la vista. Vamos ahora hasta Francia, que se encamina hacia una política de mayor austeridad. Y es que el primer ministro francés amenazó con nuevos recortes ante lo que describió como textualmente la trampa de la deuda potencialmente irreversible en que está sumida su país, en palabras citadas por el periódico Le Monde. Y en una reunión con distintos ministros y parlamentarios, François Bayrou expresó su voluntad de recortar inversión pública y aumentar la producción y señaló que podría presentar los presupuestos antes del 14 de julio. La pregunta que nos planteamos es la siguiente. ¿Existe alguna explicación concreta que podamos compartir sobre la realidad de esta situación? Y nuestra respuesta es sí. La primera explicación es simple, pero a menudo se ignora. No tenemos suficientes recursos porque nuestro país no produce lo suficiente. Carecemos de recursos porque no producimos lo suficiente para crearlos. Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. En otras noticias, los líderes del continente americano han ido reaccionando ya de distintas maneras al triunfo de Daniel Noboa en Ecuador. Por un lado, Lula da Silva, Trump o Boric felicitaron al mandatario reelegido, mientras Nicolás Maduro se sumó a la denuncia de fraude de la correísta Luisa González, que a esta hora no reconoce los resultados. Un escenario post-elecciones movido en Ecuador, tras ser confirmado como ganador de la segunda vuelta electoral por parte del Consejo Nacional Electoral, o CNE, Daniel Noboa sigue recibiendo felicitaciones de parte de los principales líderes de la región, entre ellos el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien reconoció su victoria a través de un mensaje en las redes sociales. Saludo al pueblo ecuatoriano y al presidente reelecto Daniel Noboa en las elecciones del domingo. Brasil seguirá trabajando con Ecuador en la defensa del multilateralismo, la integración sudamericana y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Lula fue uno de los últimos presidentes en sumarse a la larga lista de felicitaciones. Previamente, los mandatarios de Estados Unidos y Chile emitieron elogios hacia el jefe de Estado y el pueblo ecuatoriano. Felicitaciones a Daniel Noboa, quien será un gran líder para el maravilloso pueblo ecuatoriano. No los defraudará. Desde Chile saludamos al pueblo ecuatoriano por su participación democrática el día de ayer. Felicito al presidente electo Daniel Noboa por este nuevo periodo que comienza. Pero algunos mensajes se hicieron eco de las denuncias de fraude de la candidata correísta Luisa González. Desde Venezuela, Nicolás Maduro cuestionó el proceso. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció, aunque con cautela. La mandataria dijo que había que esperar, tomando como válida la posición de González. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.